Hoy vamos a iniciar nuestra clase de contabilidad 3 eh, y vamos a iniciar repasando el material que tienen en los recursos, ¿verdad? Quisiera saber si ya algunos lo han leído, si son tan amables, y que podamos interactuar un poquito. Nuestro tiempo como está limitado. Pero vamos a iniciar con el plan de cuentas. Ya allí tienen la definición lo que es un plan de cuentas y cómo debe estructurarse un plan de cuentas. Recuerde que los grupos corresponden al nivel de cuentas, ya sean cuentas reales o nominales, y los grupos es de acuerdo a los grandes grupos de las cuentas reales y nominales, las subsiguientes hasta llegar al detalle de la subcuenta. Por ahora no vamos a trabajar con auxiliares, sino que vamos a hacer una estructura de cómo son estos planes de cuenta para que puedan hacer su ejercicio tal y cual está indicado en la evaluación formativa que mañana van a tener disponibles para ustedes. Al igual que la importancia de un plan de cuentas para luego llegar a lo que son las cuentas por cobrar, que son aquellos activos, es un mecanismo común de pago en transacciones comerciales a través de facturas y documentos. ¿Cuál es la diferencia entre un efecto y unas cuentas por cobrar? Es que las cuentas por cobrar se registran en base a la factura y los efectos por cobrar se registran en base a los documentos. Por supuesto, ellas representan, ambos rubros representan derechos exigibles por parte de una entidad a cambio de la prestación de un servicio o la venta de un producto. ¿Ok? ¿Cómo se registran? Ellas tienen saldo deudor dentro del balance, es el segundo rubro de el activo no corriente, perdón, el activo corriente, y se origina de operaciones económicas periódicas. ¿Ok? El saldo de las cuentas, siempre, de las cuentas por cobrar, al final del ejercicio, siempre se calcula tomando el valor de la factura menos aquellos pagos recibidos hasta el cierre del ejercicio y es lo que se espera recibir de los clientes por efectos de esos bienes o servicios que ya se han vendido. Por ejemplo, si una empresa tiene facturas pendientes en 10.000 y ha recibido pagos por 7.000, al final del ejercicio el saldo de las cuentas por cobrar será de 3.000. ¿Cómo se reconocen y se miden las cuentas por cobrar? Se conocen por el valor de realización, es decir, por el monto que se va a recibir en efectivo, en equivalente de efectivo o en especie por la venta o un intercambio del activo. El valor que pacto por esa venta o el precio de venta que yo pacto con mi cliente. ¿Ok? Salvo las cuentas por cobrar en moneda extranjera, siempre van a ser originadas su valor por el valor en que se trazó la operación. Al igual que los efectos por cobrar, pero hacemos operaciones distintas con los efectos por cobrar porque podemos enviar los efectos por cobrar al cobro si no queremos gestionar directamente desde la empresa la cobranza o a través de efectos por cobrar descontados con una institución financiera. Al igual que las cuentas por cobrar, los efectos por cobrar se reconocen y se miden por su valor de transacción y en el caso de que se llevan a la cobranza será menos la comisión que cobre la entidad que vaya a gestionar la cobranza y nos paga la diferencia
después de deducidos esas comisiones. Al igual que cuando se envían al descuento, las instituciones financieras o los bancos hacen la transacción del cobro y nos descuentan las comisiones y algunas otras operaciones bancarias que vamos a llevar al gasto. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando enviamos al cobro los registros contables. Registramos en efectos por cobrar enviados al cobro y efectos por cobrar enviados al cobro per contra. Estas son unas cuentas de orden, porque aquí dejamos registrado en nuestra cuenta de efectos por cobrar el monto. Cuando la institución bancaria hace el cobro, nos va a depositar en banco y ahí sí hacemos registro, ¿verdad? Depositamos en el banco el monto que él ya gestionó, menos los gastos por intereses y las comisiones bancarias, dándole la contrapartida a efectos por cobrar y allí ya gestionamos la cobranza. Y hacemos el reverso de estas dos cuentas que tenemos aquí, ¿verdad? De las cuentas per contra o las cuentas de orden. Y cancelamos entonces este registro o cerramos ese registro. ¿Qué pasa cuando los registros de estos efectos por cobrar los hace una institución financiera? En el caso que no se cobren los giros, nos cobran las comisiones y nos devuelven el giro sin cobrar. Y hacemos el cierre de las cuentas per contra, como lo vemos aquí, simplemente. Cuando enviamos el descuento, hacemos los asientos contables contra los giros enviados al descuento. La entidad financiera nos da una nota de crédito, es decir, nos deposita en banco, en nuestra cuenta de banco, el monto menos los gastos por intereses y las comisiones bancarias y nosotros lo llevamos a los efectos por cobrar descontados. Cuando el banco hace la cobranza, ¿qué hacemos? Registramos los efectos por cobrar descontados que tenemos en el asiento anterior y cerramos la cuenta contra los efectos por cobrar porque ya el banco nos registró el pago. Si el banco no hace el cobro, cerramos la cuenta por giros descontados contra los gastos y los gastos administrativos que nos hace la entidad bancaria contra esa nota de débito porque ya ellos nos habían dado el dinero y lo que hacemos es devolvérselo. ¿Ok? Y ahí cerramos nuestros efectos por cobrar descontado. ¿Qué pasa si los giros son enviados a un abogado para que se haga el cobro? Lo llevamos efectos por cobrar en litigio, una cuenta de orden y efectos a cobrar en litigio per contra. No afectamos los efectos por cobrar. Si el abogado cobra por encima de su valor porque está cobrando intereses y gastos administrativos, llevamos al banco lo que el abogado cobra, los efectos por cobrar y la diferencia a ganancia en litigio. Y cerramos con el siguiente asiento las cuentas per contra. Cuando sucede lo contrario, se cobra un monto menor, pero se recupera parte de los efectos por cobrar, el abogado deposita en banco y registramos entonces en banco el monto recuperado y la diferencia que se perdió la llevamos a pérdida, es decir, a resultados en litigio contra los efectos por cobrar y cerramos las cuentas de orden.
Si el cliente nos hace una renovación de esos giros que nos ha firmado, simplemente calculamos intereses por el monto que se va a renovar y ese monto lo llevamos a los efectos por cobrar y la diferencia en los giros que se van a originar por esa renovación. Pero siempre hay cuentas que se esperan no recuperarse y para eso se crea una provisión de cuentas por cobrar, que es una estimación de la cantidad de dinero que una empresa posee por no recuperar esos montos que tiene por cobrar. Entonces se hace la provisión para reflejar esa pérdida esperada en las cuentas por cobrar y es una estimación. ¿Ok? Entiéndase bien que la provisión para cuentas incobrables es una estimación de lo que se espera no pueda ser recuperarse y se registra en el estado de resultado como un gasto. ¿Y cuál es el asiento contable? Se estima la cantidad de cuentas por cobrar que no se podrá recuperar, se registra una provisión para cuentas incobrables y se reduce del gasto de las cuentas por cobrar en el balance general cuando se está haciendo la presentación de los estados financieros. Y repito, es importante tener en cuenta que este registro puede variar según las normas contables y las prácticas comerciales aplicables en la empresa que está haciendo el asiento de registro. Entonces, ¿cómo hacemos el registro contable? Y de acuerdo también a, al monto que la empresa espera perder o no recuperar. Gastos por cuentas incobrables, llevamos a resultados y la provisión contra la provisión para cuentas incobrables. Luego nos damos un repaso por los inventarios que es el activo, si se quiere, más importante dentro de unos estados financieros y dentro de una empresa, porque es lo que proporciona el ingreso que una empresa tiene en un momento de una empresa en marcha, ¿ya? Para una empresa comercial, el inventario representa la existencia de mercancía a precio de costo adquirido por la entidad y que va a ser destinado para la venta. Estas mercancías no van a sufrir ningún tipo de transformación ni se van a adicionar a otro producto para poderse vender. En cuanto a las empresas manufactureras, corresponde a las mercancías no fabricadas, los productos terminados para vender, los productos en proceso y la materia prima que tiene destinada para producir esos productos. Es decir, estos bienes sí son transformados y adicionados en su conjunto. Para una empresa agrícola son activos biológicos que representan los animales o las frutas cuando hay cosechas, ¿ok? Y dentro de las empresas constructoras son los bienes inmuebles que están reconocidos para vender y a veces el periodo de venta puede tardar a más de un año y tienen que registrarse aquellos ingresos que se esperan obtener en el periodo contable. El inventario se reconoce al costo y esto también se incluyen los costos que se incluyen o que se incurren cuando se compra, tales como los gastos de transporte, los gastos de almacenamiento,
los gastos por importación, los aranceles de nacionalización de mercancía y son transformados y todos estos gastos para su transformación también deben de incluirse dentro del costo de esos inventarios. Pero es bien importante reconocer que estos gastos tienen que estar perfectamente definidos, puesto que para ser reconocidos en el costo deben estar identificados plenamente. El ejemplo lo tenemos acá, vemos que compramos una mercancía por un monto de 700.000. Hay una devolución de estas mercancías de 50.000, unos gastos de transporte de 30.000, gastos de intereses financieros, porque hay empresas que a veces hacen algunos préstamos para comprar mercancía, pero no forman parte del costo. Los gastos por almacenamiento de mercancía en 6.000, gastos de manipulación y embalaje 5.000, el IVA crédito fiscal 12.000 y el sueldo de personal de vigilancia. Aquí vamos a determinar cuál es el costo de la mercancía. Las compras por 700.000, le disminuimos la parte de la mercancía que estamos devolviendo, le sumamos los gastos de transporte porque eso forma parte del costo, los gastos de almacenamiento de mercancía y los gastos de manipulación de mercancía y entonces registramos en la cuenta de inventario 691.000 bolívares por inventario de mercancía. ¿Cómo se valoran estos inventarios? Son los métodos PEPS, que el primero en entrar, el primero en salir. Esto quiere decir que la empresa siempre va a vender la mercancía que ingresa primero. Es decir, si yo hago una compra el 10 y otra el 12, voy a vender primero la mercancía del 10 y si no cubro ese monto de mercancías que tengo que vender, tomo de la adquirida el día 12. En los sistemas ABC, esto generalmente se utiliza en las empresas manufactureras que clasifica siempre los bienes en varias categorías, colocando, por ejemplo, en la categoría A los productos más valiosos, en la categoría C incluye los menos importantes o los menos valiosos, quedando en el nivel C, ¿verdad? Perdón, en el nivel B, las intermedias, los que están entre la categoría A y la categoría A. El modelo básico de cantidad económico, este es generalmente se basa en adquirir las mercancías cuando hay un punto de equilibrio para minimizar los costos del inventario, es decir, no mantener inventarios improductivos dentro del almacén, sino que vaya saliendo con que en el momento en que se va vendiendo la mercancía. El punto de reorden es más o menos parecido con la cantidad económica de pedido, pero se establece que es un mínimo de inventario y cuando se alcanza eso hay que rotar ese inventario. Hay que hacer un nuevo pedido para no quedarse sin stock. El WEPS o lo que es último en entrar, primero en salir, a diferencia del PEPS, que es primero en entrar, primero en salir, aquí tenemos los inventarios que entraron el día 12, lo vendemos primero, si no alcanza la cantidad, tomamos del día 10. ¿Ok? Es lo contrario al primer tipo de inventario que vi. El costo promedio es que se va recalculando por las unidades que están en existencia, o más bien el costo.
de las unidades que están en existencia entre el total de las unidades que están en el inventario y se obtiene un monto promedio y siempre se van a valorar todas las mercancías con ese costo de inventario. Y la de identificación específica es que vamos a vender siempre los productos con el valor por el cual fueron adquiridos. Pero este tipo de inventario generalmente se utiliza para las empresas que manejan un tipo determinado de inventario y que les es fácil determinar el valor de cada producto. Es importante que se tenga un método de control de inventario precisamente por la importancia que tienen los inventarios en las empresas. Mantener el control, evitar las pérdidas de inventarios o la obsolescencia hace que la gerencia tenga un control más eficiente sobre las mercancías o los productos que se comercializan y que debe optimizar la empresa a través de un método más adecuado para manejar los inventarios. Los sistemas de registro de inventario son dos. Un sistema de registro periódico que generalmente es utilizado por aquellas empresas que tienen un stock más pequeño o son las microempresas que se les dificulta determinar el costo del inventario y utilizan las siguientes cuentas. Cuando compran las mercancías, registran en compra de mercancías el valor del costo más el IVA crédito fiscal y registran cuánto en banco si la compra fue en efectivo o equivalente del efectivo o en cuentas por pagar si se hizo a crédito. Si hay una devolución de mercancía, afectamos la cuenta por pagar. Si hay un proveedor, ¿verdad? Y registramos en devoluciones el compra y disminuimos la proporción del monto devuelto con la correspondencia de la parte que corresponde al crédito fiscal que hemos registrado en el asiento anterior. Cuando vendemos, entonces aquí depende de cómo fue la venta, si fue en efectivo llevamos a banco, si fue a crédito llevamos a cuentas por cobrar, registramos el ingreso por venta y el IVA, el débito fiscal, la parte que corresponde. Si hay devolución de venta, igual hacemos que en el registro anterior a las ventas, registramos el monto de esta venta, el IVA que corresponde a este monto que se está devolviendo y disminuimos entonces las cuentas por cobrar. O hacemos una nota de débito, pero siempre afectamos aquí al, al cliente. ¿Cómo determinamos el costo de venta? Ya habíamos hecho en el anterior asiento un asiento parecido, y se reconoce este costo de venta al final del ejercicio cuando ya se cierra. ¿Y cómo lo calculamos? Tomamos el inventario inicial de mercancía, que es el inventario que tengo iniciado el periodo contable. Luego le sumo las mercancías que he vendido menos el inventario que me queda al final del ejercicio. Aquí están, aquí yo les dejo las definiciones de las cuentas que se determinan allí y así determino el costo de venta para el ejercicio. Y hay otro sistema permanente que se lleva de acuerdo a las existencias en el almacén con un registro bien detallado. Aquí generalmente las grandes empresas tienen sistemas contables que les permite determinar en el momento en que se hace la venta
el valor del inventario y no se lleva a compra el monto de las mercancías adquiridas, sino que siempre se utiliza la cuenta de inventario de mercancía y se está determinando siempre su existencia. Obviamente se tienen que hacer conteos físicos para hacer ajustes periódicos sobre esas cuentas y que el monto que aparezca en esa cuenta en contabilidad sea el adecuado. ¿Cuáles son los registros contables para este sistema? Siempre inventario de mercancías, cuando adquirimos las mercancías, contra crédito fiscal y cuentas por pagar o banco. Cuando hacemos devolución, llevamos a cuentas por pagar, disminuimos el inventario de mercancías directamente y registramos la porción del IVA crédito fiscal. Cuando vendemos, ¿verdad? Si registramos directamente el costo de la mercancía vendida, esto lo hacemos a través de el monto o el precio de compra de la mercancía, registramos la venta, el IVA que corresponde y rebajamos el inventario por el monto del costo de la mercancía que se acaba de vender. ¿Cómo registramos las devoluciones en venta? Las devoluciones en venta tienen un saldo deudor, calculamos la porción que corresponde a este IVA por este monto que estamos devolviendo, ingresamos de nuevo a inventario, rebajamos el costo de venta que tenemos aquí y rebajamos también las cuentas por cobrar. Por supuesto, el inventario tiene algunas políticas de control interno que todas las empresas deben manejar, que es hacer un conteo regular del inventario para comprobar con lo que está registrado en libro si ambas cifras coinciden y poder hacer el ajuste en los registros contables que permitan tener un monto adecuado o el real dentro de los libros. Debe haber una segregación de funciones entre la parte de compras y de inventario y del departamento de ventas. Tienen que ser personas distintas para evitar cualquier acto fraudulento y determinar prácticas a través de políticas y procedimientos que hagan claros y precisos todas las funciones que están relacionados con el inventario y poder reducir estos errores o fraude en los saldos de estas cuentas. Hacer algunas auditorías internas periódicas para evaluar la eficacia de ese control interno y detectar posibles irregularidades que puedan detectarse a tiempo y corregirse a tiempo. Es importante que este control interno del inventario sea adoptado por cualquier gerencia en cualquier entidad, dependiendo, por supuesto, de sus características propias. Ellas siempre van a elegir el método más adecuado dada la complejidad y el volumen de operaciones que se generen dentro del negocio. Otro activo importante es el activo fijo y de acuerdo a las normas de información financiera, son activos tangibles que se mantienen siempre para el uso y goce en beneficio de la entidad para producir el suministro de bienes o servicios cuando haya arrendamientos a terceros o con propósitos administrativos como son los equipos de oficina, el mobiliario o el edificio que se use para bienes administrativos, para efectos administrativos. Y todos estos bienes tienen que tener una vida mayor a un año.
La prestación de servicios a su clientela y al público general. Siempre es importante determinar cuando se adquiere un activo de esta naturaleza es cuál va a ser el propósito que tiene la entidad para utilizarlos y que no sean para la venta, porque si no, irán a formar parte del rubro del inventario, porque estas tienen que cumplirse para registrarse en los activos tangibles, deben cumplir con esas tres características, que sean para el uso y beneficio de la empresa y que se utilicen para el normal funcionamiento. Generalmente los equipos y mobiliarios y enseres, las empresas establecen las políticas de vida útil y por supuesto allí se determina lo que es la depreciación de estos bienes muebles e inmuebles. Los terrenos, como tienen vida ilimitada, no son susceptibles de ser depreciados, pero hay ciertas características donde los terrenos pueden ser objetos de deterioro y eso es bien importante que la empresa determine cuándo, dentro de las políticas para los activos fijos, cuando se considera que un terreno debe evaluarse y calcular su deterioro. ¿Cuál es el reconocimiento y la medición de la propiedad, planta y equipo? Se reconocen al costo de adquisición, pero cuando la entidad recurre a un préstamo, que el activo es muy costoso o que él lo va a construir para la producción, puede incurrir en costos adicionales que tienen que ser capitalizados, pero como dije anteriormente, para que estos puedan ser adicionados al activo, tienen que estar perfectamente identificables. De lo contrario, se deben llevar a la cuenta de gasto y castigar en el ejercicio contable. En la NIC 16, si tienen la oportunidad de leerla, no prescribe cuál es la unidad de medición para el reconocimiento, porque la propiedad, planta y equipo se usa siempre el modelo de costo. Por lo tanto, es a través del costo de adquisición, a menos que hayan adiciones que aumenten la vida útil del activo y allí se capitaliza o se lleva a su valor. ¿Cómo registramos la propiedad, planta y equipo? Ya dije, al valor en que se adquiere más todos los gastos en que se incurren en la adquisición de ese activo que aumente su valor. La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, es decir, a lo largo del tiempo o las unidades de producción que la entidad considere que ese activo va a ser productivo. ¿En qué consiste el método de línea recta? Es en dividir el costo. A veces hay entidades que determinan un valor residual, es decir, el valor que va a tener ese activo después que yo lo deprecie totalmente en una vida probable en años. Ya lo determino. Aquí tenemos otro modelo que es el método de suma de dígitos, pero generalmente este tipo de método de depreciación no se usa en los actuales momentos precisamente por los efectos inflacionarios que tienen ahora los bienes que se adquieren para la producción.